Kelly, después de 17 años, estamos eliminando tu puesto, dijo mi jefe con frialdad. Limpia tu escritorio antes de que termine el día. Mi nombre es Kelly Wilson, tengo 35 años y hasta esa mañana de lunes era analista senior de sistemas en Meridian Technologies, en Columbus, Ohio. Durante casi 2 décadas, había sido la columna vertebral del departamento de TI. Desde los días del acceso telefónico hasta la migración a la nube, 3 directores ejecutivos habían ido y venido mientras yo permanecía, formando a cada nuevo empleado, recuperando cada archivo perdido y trabajando fines de semana y festivos sin pedir ascensos ni reconocimientos. Así que cuando Daniel me llamó a su oficina y vi a Vanessa de Recursos Humanos ya sentada, lo supe antes de que abriera la boca. El ambiente había cambiado semanas atrás. Lo entiendo perfectamente, dije, asintiendo una sola vez. Me levanté, salí de la oficina y no dije nada más. No hubo enojo, ni súplicas, ni dramatismo. Solo aceptación silenciosa. De regreso en mi escritorio, sentí miradas rápidas clavarse en mí y desaparecer de inmediato. Las noticias vuelan en un lugar así. La mayoría eran desarrolladores jóvenes a quienes yo misma había entrenado. Talentosos, sí, pero ajenos a la historia real de los sistemas que usaban cada día. No conocían las capas antiguas, las soluciones personalizadas ni los accesos que yo había construido con paciencia durante años. Comencé a guardar mis cosas con calma. Una foto familiar. Una taza de café con una grieta en el borde. Una pequeña planta que había sobrevivido bajo luces artificiales más tiempo del que muchos empleados duraban en la empresa. Cada objeto tenía memoria. Cada gesto era deliberado. No quería que nadie dijera que me fui derrotada. Bethany, del equipo de marketing, se acercó con el ceño fruncido. Me dijo que aquello era injusto, que yo había levantado media empresa con mis manos. Le agradecí en voz baja. No era el momento de explicar nada. No allí. Cuando finalmente me dirigí al ascensor, Daniel salió de su oficina. No para despedirse, sino para asegurarse de que realmente me marchara. Ese detalle lo dije todo. Lo que ellos nunca entendieron fue que mi valor no estaba en mi título, sino en mi meticulosidad. Yo documentaba todo. Años atrás, por solicitud del equipo legal, había creado protocolos de auditoría para rastrear accesos no autorizados tras un escándalo interno. Nadie volvió a pensar en eso. Yo sí. Ya en mi coche, miré el edificio de 12 pisos donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Entregué mi credencial por 17ª vez y encendí el motor. Conduje a casa sin prisa. Sabía algo que ellos no. Había entrado a Meridian cuando apenas ocupaba 2 plantas en un parque empresarial. Entonces mi hija aún aprendía a leer. Ahora estaba a punto de terminar la universidad. Rechacé ofertas mejores porque creía en la lealtad. Mi pareja solía bromear diciendo que los servidores eran mi segunda familia. Tal vez tenía razón. Conocía cada sistema, cada atajo, cada solución improvisada que había mantenido la empresa funcionando mientras la dirección cambiaba de rumbo una y otra vez. Daniel llegó 5 años atrás con discursos de eficiencia y palabras de moda. Yo intenté advertirle sobre la complejidad real que sostenía todo. Él nunca escuchó. Meses después, comenzaron los cambios sutiles. Accesos modificados. Reuniones a las que ya no me invitaban. Proyectos reasignados. No protesté. Observé. Registré. Esperé. La mañana siguiente a mi despido, desperté sin alarma. El silencio pesaba distinto. Me senté frente a mi portátil personal, abrí un cajón y saqué una memoria externa. Estaba autorizada. Siempre lo estuve. Nadie recordó ese detalle. Mientras revisaba archivos, correos y registros financieros, entendí por qué necesitaban que desapareciera. Y supe, con absoluta certeza, que habían cometido el error de subestimarme. Esa misma tarde, mientras la casa permanecía en silencio, empecé a revisar todo con calma quirúrgica. No lo hice por venganza, al menos no al principio. Lo hice porque siempre fui así. Cuando algo no encaja, lo analizo hasta que deja de esconderse. Abrí carpetas antiguas, registros olvidados, correos archivados que nadie más se molestaba en leer. Ahí fue cuando vi el patrón. No era evidente a simple vista, y eso era lo peligroso. Transferencias pequeñas, regulares,
casi invisibles entre miles de movimientos legítimos. El nombre del proveedor llamó mi atención de inmediato. Apex Solutions Group. No recordaba haber trabajado con ellos. Busqué contratos, órdenes de servicio, informes técnicos. Nada. Solo pagos. Pagos constantes, creciendo poco a poco cada mes. Ejecuté una búsqueda rápida fuera del sistema corporativo. La empresa se había registrado apenas el año anterior y su dirección correspondía a una simple tienda de envíos. Demasiado limpio. Demasiado conveniente. No dije nada. Aprendí hace años que el silencio bien usado es más poderoso que cualquier acusación apresurada. Copié los registros, guardé capturas y seguí observando. Cada día aparecía algo nuevo. Fechas que coincidían. Montos inflados. Autorizaciones que siempre pasaban por las mismas manos. No era un error. Era un diseño. Mientras tanto, mi salida de la empresa avanzaba como si nada. Correos automáticos confirmaban la revocación de accesos. Mensajes impersonales hablaban de transición ordenada. Nadie preguntó qué sabía yo. Ese fue su segundo error. Una mañana, revisando una auditoría rutinaria que había programado meses atrás, encontré algo aún más revelador. Las transferencias a Apex coincidían con renovaciones de licencias de software que usaba toda la compañía. Licencias reales, sí, pero con sobrecostes que nadie cuestionaba. 10% aquí. 15% allá. Suficiente para pasar desapercibido. Suficiente para sumar cifras obscenas con el tiempo. Seguí el rastro de aprobaciones y llegué al despacho del director financiero, Brian Wilcox. No me sorprendió. Lo conocía lo suficiente para saber que le gustaban los atajos elegantes. Lo que sí me sorprendió fue lo fácil que resultó confirmar el vínculo. Apex estaba registrada a nombre de Thomas Wilcox. Su cuñado. Todo encajó en silencio. Me recosté en la silla y respiré hondo. No sentí rabia. Sentí claridad. Durante años protegí sistemas, datos y personas que ni siquiera sabían lo que hacía. Y aún así, me descartaron como si fuera prescindible. No entendieron que yo era el sistema. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Steven, un analista joven al que había guiado desde su primer día. Se disculpaba por lo ocurrido y mencionaba que el nuevo consultor ya ocupaba mi antigua oficina. No respondí. Steven no necesitaba cargar con esto. Abrí un correo nuevo y empecé a escribir al consejo directivo. Me detuve antes de enviarlo. Un mensaje directo podía parecer resentimiento. Necesitaba algo más sólido. Algo que no pudieran ignorar ni enterrar con abogados. Entonces recordé el calendario. Era lunes. El miércoles habría reunión del consejo. Informes financieros. Bonificaciones. Decisiones rápidas. Sonreí por primera vez desde el despido. El tiempo, por una vez, estaba de mi lado. Cerré el portátil y me acerqué a la ventana. El vecindario seguía igual. Árboles tranquilos. Casas silenciosas. Mi vida no se había derrumbado. Solo había cambiado de eje. Ellos creían que el problema se había ido. En realidad, acababan de activarlo. El miércoles por la mañana me senté en el coche, al otro lado de la calle, frente al edificio de Meridian. No tenía prisa. Observé a la gente entrar como cualquier otro día, cargando cafés, hablando por teléfono, sin sospechar nada. En el asiento del copiloto estaba mi portátil, abierto en una cuenta de correo que había creado años atrás para pruebas de seguridad. Parecía interna. No figuraba en ningún directorio oficial. Otro detalle que nadie revisó jamás. A las 9:15 envié el primer mensaje. Asunto claro, directo, imposible de ignorar. Irregularidades financieras. Revisión urgente. No acusé a nadie. Solo expuse datos básicos sobre Apex Solutions Group. Fechas, montos, coincidencias. Lo suficiente para despertar alarma. Lo suficiente para provocar reacción. A las 9:45 sonó mi teléfono. Daniel. Dejé que pasara a buzón de voz. Su mensaje sonó tenso, forzado, urgente. Necesitamos hablar de inmediato. No devolví la llamada. En su lugar,
Conduje hasta una cafetería cercana, pedí algo simple y me senté junto a la ventana. Esperar siempre fue una de mis fortalezas. A las 10:30 llegó otro correo. Esta vez de recursos humanos. Un tono legal, frío. Me acusaban de violar acuerdos de confidencialidad y me exigían cesar todo contacto con empleados de Meridian. Amenazaban con acciones legales. Leí el mensaje 2 veces y sonreí. Nunca firmé ningún acuerdo. Ellos lo sabían. Yo también. Al mediodía fui al banco. Abrí mi caja de seguridad y saqué otra memoria. Más antigua. Menos conocida. Contenía los registros originales de los protocolos de acceso que diseñé años atrás. Allí figuraba algo clave. Brian Wilcox había solicitado ampliaciones de permisos justo cuando comenzaron los pagos a Apex. No era coincidencia. Era cronología. De regreso a casa, vi varias llamadas perdidas. Daniel. Recursos humanos. Y ahora, Jason Phillips. El consultor. No esperaba que se moviera tan rápido. Eso confirmó mis sospechas. Jason no estaba allí para modernizar nada. Estaba allí para borrar rastros. Revisé mi correo personal. Steven me había escrito con urgencia. Decía que circulaban rumores de fraude, que había reuniones de emergencia, que estaban bloqueando accesos antiguos. Me preguntaba qué estaba pasando. Le respondí con una sola frase. No te involucres. Observa. A las 3 de la tarde sonó el teléfono fijo. Nadie lo usaba ya. Contesté sin hablar. La voz de Brian Wilcox llenó el silencio. Controlada. Medida. Dijo que existía un malentendido y que quería aclararlo conmigo. Habló de procesos, de canales adecuados, de discreción. Le respondí con calma. Mencioné a Apex. Mencioné a su cuñado. El aire se le escapó en una respiración corta. Intentó negociar. Ofreció dinero. Silencio. Colgué. 10 minutos después llegó otro correo. Esta vez, la indemnización se duplicaba. Adjuntaban un acuerdo de confidencialidad absoluto. Pensaban que esto era una extorsión. Pensaban que podían comprar silencio. Se equivocaban. Pasé la noche revisando datos. Crucé años de información que antes no tenía razones para unir. Descubrí otro proveedor. Otro esquema. Mismo método. Diferente nombre. Esta vez, la empresa figuraba a nombre de la esposa de Brian. No era un accidente aislado. Era un sistema. Entonces vi el rol de Daniel con claridad. Él sabía. Facilitó presupuestos. Cerró preguntas incómodas. Y Jason, el consultor, no era más que el instrumento final. Su tarea consistía en eliminar a la única persona que entendía los patrones completos. A mí. Al amanecer, organicé todo en un informe claro. Sin emociones. Solo hechos. Tablas. Fechas. Conexiones. Decidí no enviarlo aún. En su lugar, llamé a alguien que sí leía informes. Alguien que hacía preguntas. Un miembro del consejo. Robert Chen. Aceptó verme esa misma mañana. Mientras me preparaba para salir, supe que ya no había vuelta atrás. No buscaba recuperar mi puesto. Buscaba cerrar el sistema correctamente. Esta vez, desde fuera. Me reuní con Robert Chen en un parque tranquilo, a pocos kilómetros del edificio principal. No elegí una oficina ni una cafetería. Quería un lugar abierto, neutral, sin paredes que escucharan. Robert llegó puntual, con una expresión seria y curiosa al mismo tiempo. Hacía años que no hablábamos, pero me reconoció de inmediato. Me dijo que había oído que me fui de Meridian. Le respondí que no fue exactamente una decisión voluntaria. Saqué un sobresellado y lo coloqué entre nosotros. Dentro estaba el resumen impreso y una memoria con todos los archivos. No exageré. No adjetivé. Le expliqué los datos con precisión técnica, como siempre lo hice. Robert no interrumpió. Leía con atención, hacía pequeñas marcas mentales. Cuando terminé, levantó la vista y suspiró.
Dijo que el consejo había notado tensión inusual en la última reunión. Brian y Daniel parecían nerviosos. Ahora entendía por qué. Me preguntó qué quería a cambio. Le dije la verdad. No buscaba regresar ni recibir dinero. Solo quería que las personas correctas supieran lo que estaba ocurriendo. Robert asintió despacio. Me dijo que habría una sesión extraordinaria del consejo al día siguiente y que el comité financiero revisaría todo. Guardó el sobre en su maletín como si pesara más de lo que parecía. Mientras regresaba a mi coche, recibí un mensaje de Andrea. Me avisó que un tal Jason Phillips había pasado por la casa preguntando por mí. Dijo que era urgente. No dejé que el miedo entrara. La urgencia no era mía. Era de ellos. Esa tarde llegaron 2 correos de empresas competidoras. Ofrecían entrevistas, cargos altos, bonos de bienvenida. La noticia de mi salida se había movido rápido en el sector. Los ignoré. Aún no había terminado. Esa noche hice algo que no esperaban. Usé credenciales antiguas que, por descuido, seguían activas. Accedí al servidor de correo una última vez y programé un mensaje para el consejo completo. Se enviaría a las 8 de la mañana. El asunto era simple. Antes de aprobar los bonos del segundo trimestre, lean esto. Adjunté el informe completo. Luego cerré sesión. No volví a entrar. El viernes amaneció despejado. Me senté en el porche con una taza de café, observando cómo despertaba el vecindario. A las 8 en punto, el mensaje se entregó. No necesitaba confirmación. Sabía que había llegado. Los primeros intentos de llamada empezaron minutos después. Números desconocidos. Extensiones internas. Asistentes ejecutivos. No contesté. A las 9 comenzaría la reunión de emergencia. Robert estaría allí. Los documentos estarían sobre la mesa. A las 9:32 recibí un mensaje de Steven. Decía que había policías en el edificio. Que Brian y Daniel estaban siendo interrogados en salas de conferencias. Que Jason parecía enfermo, pálido. Preguntaba qué había hecho. No respondí. Él ya veía las consecuencias. A las 10 sonó mi teléfono otra vez. Esta vez contesté. Era la asesora legal de Meridian. Habló con tono medido. Dijo que el consejo tomaba el asunto muy en serio y quería hablar conmigo en persona. Le respondí con calma. Todo lo que sabía ya estaba documentado. Todo estaba respaldado. Si algo me ocurría a mí o a mi familia, copias irían a agencias federales y a medios de comunicación. Guardó silencio. Luego colgó. Conduje hasta un restaurante fuera de la ciudad y almorcé con tranquilidad. Mientras comía, comenzaron a aparecer noticias locales. Ejecutivos de Meridian bajo investigación por irregularidades financieras. Sin nombres aún. Pero los nombres llegarían. Por la tarde, Robert me llamó. Dijo que era un caos. Brian había confesado intentando reducir daños. Daniel negaba todo. Jason decía no saber nada. El consejo no les creyó. Los 3 quedaron suspendidos. Auditores forenses llegarían el lunes. Las cifras preliminares superaban los 4 millones desviados. Colgué y miré por la ventana. No sentí euforia. Sentí equilibrio. El sistema, por fin, estaba respondiendo como debía. El lunes por la mañana recibí una llamada directa de Robert. Su voz sonaba cansada, pero firme. Me dijo que el comité financiero había pasado la noche revisando documentos y que los auditores confirmaban lo que yo había señalado. Las cifras no dejaban lugar a dudas. El fraude era real, sostenido y cuidadosamente diseñado para parecer ruido administrativo. El consejo había tomado decisiones inmediatas. Me explicó que Brian Wilcox había aceptado cooperar. Confesó desvíos, señaló cómplices y entregó información adicional para reducir su responsabilidad penal. Daniel, en cambio, seguía negándolo todo. Afirmaba no saber nada, a pesar de los correos y registros que lo vinculaban directamente. Jason Phillips había desaparecido. Su última ubicación conocida apuntaba a Sudamérica. Robert hizo una pausa antes de continuar. Me dijo que el consejo quería hablar conmigo. No para agradecerme.
No solo para aclarar dudas. Querían ofrecerme algo. Escuché en silencio. Me explicó que estaban creando un nuevo cargo ejecutivo, uno que no existía antes. Un puesto diseñado para evitar que algo así volviera a ocurrir. Reportaría directamente al consejo, sin intermediarios. Querían que yo lo ocupara. No respondí de inmediato. Le dije que lo pensaría. No era una decisión simple. Volver significaba regresar al lugar que me había expulsado sin miramientos después de años de lealtad. Significaba enfrentar miradas incómodas, pasillos cargados de memoria. Robert lo entendió. Dijo que me darían tiempo. Esa noche le conté todo a Andrea. Escuchó sin interrumpir, como siempre. Cuando terminé, me preguntó qué quería yo, no qué esperaban los demás. Me quedé callada unos segundos. La verdad era que la parte más dura ya había pasado. La justicia había seguido su curso. Las personas responsables enfrentaban consecuencias. Volver ya no era una cuestión de revancha. Pensé en mi antiguo equipo. En Steven. En todos los que seguían trabajando en sistemas sin saber cuán frágil había sido todo. Si regresaba, no sería para ocupar un escritorio. Sería para cerrar grietas. Para cambiar estructuras. Esa misma noche publiqué una sola frase en mi perfil profesional, que llevaba años sin actividad. No quemes puentes. Deja que colapsen solos bajo el peso de su propia codicia. En minutos comenzaron a llegar mensajes. Antiguos colegas. Reclutadores. Personas que ahora entendían lo que había ocurrido. Al día siguiente, Robert volvió a llamar. Me dijo que el consejo ya había tomado una decisión preliminar. Querían avanzar conmigo. Me pidió que asistiera a la reunión del lunes siguiente. No como empleada. Como invitada. El lunes entré al edificio con un traje que no usaba desde hacía años. El guardia de seguridad me reconoció y dudó un segundo antes de imprimir una credencial de visitante. Me dio la bienvenida con respeto. El ascensor hasta el piso ejecutivo fue silencioso. Nunca había estado allí. Ahora todos me esperaban. 10 miembros del consejo estaban sentados alrededor de una mesa larga y pulida. Robert me hizo un leve gesto. La directora interina tomó la palabra. Dijo que el alcance del fraude era mayor de lo que habían imaginado. Los auditores hablaban ya de más de 5 millones desviados. Se preparaban cargos penales formales. Cuando terminaron, Robert habló claro. Dijo que el consejo había votado de forma unánime crear el cargo de directora de seguridad de la información. Privilegios ejecutivos completos. Reporte directo al consejo. Me ofrecían el puesto. Coloqué una carpeta sobre la mesa. Les dije que dentro estaban mis condiciones. No eran negociables. La directora interina las leyó rápido. Sus cejas se elevaron. Autoridad total de auditoría. Presupuesto independiente. Derecho de veto en decisiones tecnológicas financieras. Dijo que era inusual. Le respondí sin elevar la voz. Más inusual fue permitir un fraude de millones durante años. El silencio se apoderó de la sala. Me levanté y les dije que tenían hasta el mediodía. Tenía otras ofertas. Al salir, Robert me preguntó si había planeado todo desde el principio. Me detuve en la puerta. No planeé ser despedida. Todo lo demás fue simplemente hacer mi trabajo correctamente. A las 11:47 sonó mi teléfono. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién era. Contesté con calma. Robert habló primero. Me dijo que el consejo había aceptado todas y cada una de mis condiciones. No pidió cambios, no intentó negociar. Solo confirmó. Colgué sin celebrar. La decisión ya estaba tomada antes de esa llamada. Yo solo había esperado a que ellos lo entendieran. Regresé a Meridian esa misma tarde, no como una victoria personal, sino como una transición formal. Esta vez no entré por el área común. Me dirigieron directamente al piso ejecutivo. El ambiente era distinto. No había murmullos, ni prisa artificial, ni sonrisas ensayadas. Había cautela. Respeto contenido. Sabían que el sistema había fallado y que ahora alguien lo observaba de verdad. Mi nueva oficina estaba en la esquina del edificio, con vista al centro de Columbus.
Era amplia, sobria, sin excesos. Me senté frente al escritorio vacío y pedí los primeros informes. No quise discursos de bienvenida ni presentaciones ceremoniales. Preferí datos. Siempre preferí datos. El primer documento confirmaba lo que ya sabía. Brian Wilcox había firmado un acuerdo de culpabilidad. Aceptó cargos múltiples por fraude financiero y conspiración. A cambio de cooperación, recibiría una reducción de sentencia, aunque seguiría enfrentando años de prisión. Daniel continuaba negándolo todo. Sus abogados intentaban desmontar los correos, pero los registros hablaban solos. Jason Phillips había sido localizado en Brasil. Las autoridades ya tramitaban su extradición. Solicité una reunión con el equipo de sistemas esa misma semana. No para imponer autoridad, sino para escuchar. Muchos evitaban mirarme directamente al principio. No por miedo, sino por vergüenza. Sabían que me habían apartado sin hacer preguntas. No los culpé. Las estructuras fallidas generan silencios incómodos. Anuncié los primeros cambios de inmediato. Auditorías completas en todos los departamentos. Revisión de proveedores. Eliminación de accesos heredados sin justificación. No pedí aprobación. Mi mandato venía del Consejo. Y esta vez, nadie lo olvidaría. Promoví a Steven para liderar las operaciones diarias. Tenía criterio, ética y la curiosidad correcta. Lo necesitaba allí. Al resto del equipo le dejé claro algo simple. Mi trabajo no era castigar. Era proteger. Si hacían bien su labor, nunca escucharían mi nombre en un problema. Con el paso de las semanas, la empresa comenzó a estabilizarse. Los auditores recuperaron gran parte del dinero. Los contratos falsos se cancelaron. Los procesos cambiaron. No fue rápido ni cómodo, pero fue real. La confianza no volvió de inmediato, pero dejó de sangrar. Un mes después, el Consejo publicó un comunicado oficial. Reconocía fallos estructurales y anunciaba reformas profundas. No mencionaba mi nombre. No lo necesitaba. Quienes debían saberlo, ya lo sabían. Un viernes por la tarde, mientras revisaba protocolos para el siguiente trimestre, alguien llamó a mi puerta. Era Andrea. Sonrió como si nada extraordinario hubiera pasado. Me preguntó si estaba lista para almorzar. Cerré el portátil. El trabajo podía esperar una hora. Mientras caminábamos por el edificio, las conversaciones bajaron de volumen. No por temor, sino por reconocimiento. Entendían que podría haber destruido la empresa. No lo hice. Elegí arreglarla. En el ascensor, Andrea me apretó la mano y me preguntó si era feliz. Pensé la respuesta. La rabia de los primeros días ya no existía. Tampoco la necesidad de demostrar nada. Lo que sentía era algo más estable. Satisfacción. Cierre. Al salir, el sol de otoño iluminaba la calle. Mi teléfono vibró con un mensaje de Robert. El Consejo había aprobado el aumento de presupuesto de seguridad. Voto unánime. Sonreí levemente. No hubo discusión. No hubo resistencia. Solo confianza. Guardé el teléfono y seguí caminando. Algunos puentes se rompen porque nunca se construyeron bien. Otros, cuando se reparan con cuidado, sostienen más peso del que jamás soportaron antes. Esta vez, sabía exactamente qué tipo de estructura estaba levantando. Los meses siguientes pusieron a prueba cada decisión que había tomado. La investigación externa avanzaba y, con ella, salían a la luz detalles que incluso yo no había previsto. Correos antiguos, contratos enterrados, aprobaciones firmadas sin lectura real. El fraude no solo había drenado dinero. Había creado una cultura donde nadie preguntaba demasiado mientras los números parecieran estables. Ordené una revisión completa de todos los flujos financieros relacionados con tecnología. No acepté resúmenes. Exigí ver procesos completos, desde la solicitud inicial hasta el último pago. Algunos directores se mostraron incómodos. Otros intentaron justificar viejas prácticas. No funcionó. Esta vez, cada excepción necesitaba una explicación clara y documentada. La llegada de los auditores forenses transformó el ambiente. Sus preguntas eran precisas, directas, imposibles de esquivar.
Caminaban por los pasillos con carpetas abiertas y miradas atentas. Muchos empleados se dieron cuenta, por primera vez, de cuántas cosas se habían hecho porque siempre fue así. Ese argumento dejó de servir. Steven se adaptó rápido a su nuevo rol. Cometió errores menores, los corrigió sin esconderlos y aprendió con velocidad. Verlo crecer confirmó que había tomado la decisión correcta. El equipo empezó a hablar más. A señalar inconsistencias. A levantar la mano antes de firmar algo que no entendían del todo. Eso era el verdadero cambio. Un martes por la mañana, el consejo me pidió un informe de estado. No uno técnico. Querían saber cómo estaba la empresa por dentro. Les hablé sin adornos. Les dije que el daño más grande no había sido financiero, sino de confianza. Que reparar sistemas era sencillo comparado con reconstruir responsabilidad. Escucharon en silencio. Tomaron notas. No interrumpieron. Las consecuencias legales avanzaron rápido. Brian Wilcox fue presentado ante un juez y aceptó formalmente su culpabilidad. La prensa publicó los detalles. Daniel perdió el apoyo que aún conservaba. Los correos filtrados terminaron de aislarlo. Jason Phillips seguía en proceso de extradición. Cada titular cerraba una etapa que la empresa necesitaba dejar atrás. Un viernes, al final de la jornada, recibí un correo interno anónimo. No contenía amenazas ni quejas. Era un agradecimiento breve. Decía que, por primera vez en años, sentían que alguien cuidaba el lugar donde trabajaban. No respondí. Guardé el mensaje. Era suficiente. Comencé a implementar programas de formación obligatoria. No sobre herramientas, sino sobre criterio. Como detectar irregularidades. Cuándo hacer preguntas incómodas. ¿Qué hacer si un superior presiona para acelerar algo sin explicación? Dejé claro que nadie sería castigado por detener un proceso para revisarlo mejor. La velocidad dejó de ser el valor principal. La claridad ocupó su lugar. Algunos proveedores fueron reemplazados. Otros renegociados bajo nuevas condiciones. El ruido inicial dio paso a estabilidad. Los sistemas dejaron de ser cajas negras y se convirtieron en mapas legibles. Eso redujo errores y eliminó dependencias innecesarias. Cada mejora técnica reforzaba una decisión ética. Una tarde, mientras revisaba un informe, me di cuenta de algo curioso. Ya no pensaba en Daniel, ni en Brian, ni en Jason. Sus nombres habían perdido peso. No porque el daño no importara, sino porque ya no definían el presente. El foco estaba en lo que venía después. Andrea notó el cambio antes que yo. Dijo que hablaba menos del pasado y más del futuro. Que mis silencios eran distintos. No cargaban tensión. Cargaban dirección. Tenía razón. El Consejo aprobó una política nueva ese mismo mes. Todas las decisiones críticas de tecnología y finanzas requerirían doble validación independiente. Nadie podría concentrar poder sin supervisión. Firmaron sin debate. Sabían por qué. Al cerrar el trimestre, los números mostraron recuperación. No total, pero sólida. Más importante aún, mostraban coherencia. Cada cifra tenía respaldo. Cada proceso, un responsable claro. La empresa comenzaba a parecerse a lo que siempre debió ser. Una mañana, al llegar a la oficina, encontré una nota sobre mi escritorio. No tenía firma. Decía solo una frase. Gracias por no mirar hacia otro lado. Sonreí apenas. Ese había sido siempre mi trabajo. Mirar donde otros preferían no hacerlo. Sabía que aún quedaban 2 pasos importantes. 2 momentos finales que cerrarían el ciclo completo. No sentía prisa. Esta vez, el sistema funcionaba a mi favor. El siguiente desafío no vino de fuera, sino desde dentro. Con la empresa estabilizándose, surgió una pregunta inevitable: ¿qué hacer conmigo? Mi puesto siempre había sido técnico, operativo, enfocado en resolver problemas complejos. Ahora, sin embargo, el consejo comenzaba a verme como algo más. Alguien que no solo arreglaba sistemas, sino que cambiaba estructuras. Me pidieron preparar una propuesta de transformación a largo plazo. No un plan de emergencia, sino una visión. Pasé noches enteras revisando procesos, hablando con líderes de área,
escuchando a empleados que nunca antes habían sido consultados. Descubrí patrones claros. La mayoría de los errores no nacían de mala intención, sino de silencio y miedo a cuestionar. Decidí que la transparencia sería el eje central. Propuse paneles internos donde cualquier empleado pudiera ver el estado de proyectos clave. Presupuestos, avances, responsables. Sin filtros innecesarios. Algunos ejecutivos dudaron. Argumentaron que demasiada información generaría confusión. Les respondí que la confusión ya existía, solo que estaba oculta. Implementamos el primer piloto en el área de tecnología. Los resultados fueron inmediatos. Las reuniones se volvieron más cortas. Las discusiones, más concretas. Cuando todos veían los mismos datos, las excusas perdían fuerza. Los errores se detectaban antes. Nadie tenía que adivinar qué estaba pasando. Steven se convirtió en uno de los defensores más firmes del cambio. Lideró sesiones abiertas donde explicaba decisiones técnicas en lenguaje simple. No todos entendían los detalles, pero todos entendían las razones. Eso generó algo nuevo, respeto transversal. Las barreras entre departamentos comenzaron a caer. No todo fue sencillo. Un grupo reducido de directivos presentó resistencia abierta. Sentían que perdían control. Que su autoridad se diluía. Uno de ellos me dijo, sin rodeos, que estaba rompiendo reglas no escritas que habían funcionado durante décadas. Le respondí que esas mismas reglas habían permitido el desastre que aún estábamos limpiando. El consejo observó en silencio durante semanas. Analizó métricas, clima interno, rotación de personal. Los indicadores hablaban por sí solos. La productividad subía. Las quejas formales bajaban. Las auditorías internas dejaban de encontrar sorpresas. Todo apuntaba en la misma dirección. Una tarde, recibí una invitación inesperada. Reunión privada con el presidente del consejo. Sin agenda adjunta. Sin contexto. Fui preparada para cualquier escenario. La conversación fue directa. Me preguntó si estaría dispuesta a asumir un rol permanente en la dirección ejecutiva. No como interina. Como parte estructural del liderazgo. No respondí de inmediato. Pedí tiempo. No por duda, sino por responsabilidad. Sabía que aceptar significaba cambiar mi vida profesional por completo. Más visibilidad. Más presión. Menos margen de error. También significaba asegurar que lo construido no se deshiciera con el tiempo. Hablé con Andrea esa noche. No sobre títulos ni dinero. Hablamos de impacto. De cuánto cuesta hacer lo correcto cuando nadie obliga a hacerlo. Me recordó algo simple, ya estaba viviendo con ese peso desde el primer día. Solo que ahora tenía la oportunidad de institucionalizarlo. Volví al consejo con una condición clara. Aceptaría solo si el compromiso con la transparencia y la supervisión quedaba por escrito, blindado contra futuros cambios de humor ejecutivo. No quería ser una excepción. Quería un sistema que funcionara incluso sin mí. La respuesta llegó rápido. Aceptaron. No añadieron cláusulas ocultas. No pidieron concesiones. Esa fue la señal definitiva. Firmamos el acuerdo una semana después. El anuncio interno generó reacciones mixtas. Algunos celebraron. Otros observaron con cautela. Yo no hice discursos largos. Solo dejé claro que el trabajo seguía. Que el título no cambiaba las reglas. Que cualquier persona podía y debía cuestionar decisiones, incluidas las mías. Las semanas posteriores confirmaron que la empresa había cruzado un umbral. Ya no reaccionaba al pasado. Empezaba a diseñar su futuro con intención. Los errores no desaparecieron, pero dejaron de ocultarse. Eso marcó la diferencia. Una mañana, mientras revisaba el calendario, noté que el nombre de Daniel ya no aparecía en ningún documento, correo o conversación. No como censura, sino como consecuencia natural. Su etapa había terminado. La nuestra, no. Sabía que quedaba una última confrontación pendiente. Un cierre que no dependía de contratos ni políticas. Algo personal. Algo que había quedado suspendido desde el primer día. Y entendí que ese momento estaba cada vez más cerca. El cierre que faltaba no llegó por correo ni por una citación formal. Llegó una tarde cualquiera,
cuando menos lo esperaba. Mi asistente anunció una visita no programada. Dijo un nombre. Daniel. No pidió audiencia oficial. Solo quería hablar. Acepté. No por nostalgia ni por necesidad, sino porque sabía que evitarlo dejaría una grieta abierta. Entró con pasos contenidos, sin la seguridad que solía exhibir. Ya no llevaba trajes caros ni sonrisas calculadas. Parecía alguien que había perdido más que un puesto. No se sentó de inmediato. Observó la oficina, los documentos visibles, el movimiento tranquilo del equipo al otro lado del vidrio. Dijo que el lugar se sentía distinto. No respondí. Lo dejé hablar. Admitió que había subestimado muchas cosas. El alcance del fraude. La capacidad del sistema para resistir sin él. Mi decisión de no ceder cuando más presión ejerció. No pidió disculpas directas. Habló de errores, de malas apuestas, de confianza mal colocada. Era su forma de acercarse sin exponerse del todo. Le pregunté qué quería. Fue directo. Buscaba una carta de referencia neutral. Nada elogioso. Solo algo que confirmara su experiencia técnica. Dijo que nadie quería contratarlo. Que su nombre se había vuelto tóxico. No sonaba a manipulación. Sonaba a realidad. Pensé unos segundos antes de responder. Le dije que no podía ayudarlo como pedía. No por venganza, sino por coherencia. Las decisiones tienen consecuencias, incluso cuando uno aprende tarde. No levanté la voz. No hice discursos. Se lo dije con calma. Daniel asintió. Como si esperara esa respuesta. Dijo que necesitaba oírlo de mí para cerrar el capítulo. Antes de irse, hizo una última pregunta. Quiso saber si, en algún momento, había dudado. Le dije la verdad. Dudé muchas veces. Pero nunca dudé de hacer lo correcto cuando los hechos quedaron claros. Se marchó sin estrechar la mano. No fue un gesto hostil. Fue respeto tardío. Cuando la puerta se cerró, sentí algo inesperado. No alivio. Claridad. La historia ya no tenía cabos sueltos. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Demasiada, incluso. Reuniones, decisiones, ajustes finos. La empresa funcionaba. No como antes. Mejor. Eso confirmaba que el cambio no dependía de personas aisladas, sino de reglas visibles. Steven me pidió una reunión informal. Quería hablar de su futuro. Le pregunté qué veía para sí mismo. Dijo que liderazgo. No por ambición, sino por responsabilidad. Quería proteger lo que habíamos construido. Le dije que ese era el motivo correcto. Empezamos a planear su desarrollo con paciencia, sin atajos. Andrea celebró la noticia con una cena tranquila. Sin brindis exagerados. Dijo que me veía más presente. Menos cargada. No porque el trabajo fuera menor, sino porque ya no luchaba contra la corriente. Eso también era un logro. El Consejo aprobó el último paquete de reformas. Auditorías cruzadas permanentes. Rotación de funciones sensibles. Canales de denuncia realmente anónimos. Nada de eso habría pasado sin la crisis. No romantizaba el daño, pero reconocía el aprendizaje. Un informe externo confirmó lo que ya sabíamos. La empresa se había convertido en un caso de estudio interno. No por el fraude, sino por la recuperación. Por cómo una estructura opaca se transformó en una organización funcional sin destruirse en el proceso. Recibí invitaciones para hablar en foros. Las rechacé por el momento. No quería convertir la experiencia en espectáculo. Aún no. Prefería consolidar lo que teníamos. Dejar que el sistema demostrara su valor con el tiempo. Una mañana encontré una fotografía antigua en un archivo digital. Un evento corporativo de años atrás. Daniel y yo aparecíamos en el fondo, casi fuera de cuadro. Dos versiones distintas de liderazgo, aún sin saberlo. Cerré el archivo. No hacía falta más análisis. Entendí que el éxito no estaba en haber ganado una confrontación, sino en haber cambiado el resultado final. La empresa sobrevivió. Las personas aprendieron. El sistema evolucionó. Quedaba solo un último paso.
No operativo. Narrativo. Contar la historia completa, sin adornos, para que otros reconocieran las señales antes de que fuera tarde. Ese momento estaba listo. Contar la historia no fue un acto de celebración. Fue un ejercicio de precisión. Quise narrarla como ocurrió, sin héroes exagerados ni villanos caricaturescos. Empecé por los hechos verificables. Decisiones tomadas. Señales ignoradas. Momentos donde una pregunta a tiempo habría cambiado todo. No suavicé errores, incluidos los míos. Preparé el relato para uso interno primero. Un documento claro, accesible, sin jerga legal innecesaria. Lo compartí con líderes de todos los niveles. Les pedí algo simple, léanlo completo y luego decidan qué harían distinto hoy. Las respuestas llegaron en silencio, no en correos masivos. Conversaciones privadas. Reflexiones honestas. Eso era exactamente lo que buscaba. Con el tiempo, el Consejo aprobó convertir el caso en material de formación oficial. No como advertencia, sino como herramienta. Nuevos empleados lo leerían durante su inducción. No para generar miedo, sino criterio. Para entender cómo una organización puede fallar incluso cuando parece exitosa. La empresa siguió creciendo, pero de forma distinta. Menos acelerada. Más consciente. Algunos proyectos se descartaron antes de comenzar. Otros avanzaron con pasos firmes. La rentabilidad volvió, pero no dictaba cada decisión. El equilibrio dejó de ser un concepto teórico. Steven asumió mayores responsabilidades. Cometió errores visibles y los corrigió sin esconderlos. Eso fortaleció su liderazgo más que cualquier logro técnico. El equipo confió en él porque no fingía perfección. Esa cultura se expandió. Andrea me recordó algo importante una noche. Dijo que, al principio, pensó que todo esto me había pasado por casualidad. Luego entendió que no. Que había elegido no mirar hacia otro lado cuando hacerlo habría sido más fácil. No respondí. No hacía falta. Sabía que tenía razón. Recibí un mensaje meses después. No decía mucho. Solo informaba que Jason Phillips había aceptado un acuerdo judicial. El último hilo se cerraba. No sentí satisfacción. Solo cierre. El pasado ya no reclamaba atención. Acepté finalmente una invitación para hablar en un foro reducido. Sin cámaras. Sin titulares. Conté la historia completa en menos de una hora. Al final, alguien preguntó qué recomendaría a quienes aún no enfrentaban una crisis. Respondí sin dudar. No esperen pruebas perfectas para actuar. Las señales siempre llegan primero. Volví a la oficina al día siguiente como cualquier otro día. Reuniones. Decisiones. Trabajo real. Eso también era parte del mensaje. El cambio verdadero no ocurre en momentos dramáticos, sino en la constancia posterior. Un año después, revisé los indicadores clave. No solo financieros. Confianza interna. Rotación. Cumplimiento. Todos mostraban mejora sostenida. No perfecta, pero real. La empresa ya no dependía de mi presencia diaria para funcionar correctamente. Ese era el mayor éxito. Guardé una copia impresa del primer informe que entregué tras asumir el control temporal. No como recuerdo doloroso, sino como referencia. Para no olvidar cómo empieza una caída silenciosa. Y cómo se puede detener. Entendí que liderar no siempre significa avanzar primero. A veces significa quedarse firme mientras otros intentan empujarte a comprometer lo esencial. No todos lo entenderán en el momento. Eso está bien. La historia terminó sin aplausos. Sin celebraciones públicas. Terminó con algo más valioso. Un sistema que aprendió. Personas que ahora hacen preguntas. Procesos que no dependen de fe ciega. Si alguien aprende algo de todo esto, espero que sea sencillo. La integridad no es un gesto grande. Es una serie de decisiones pequeñas tomadas cuando nadie aplaude. Eso fue todo.